En el marco de toda esta realidad mundial y nacional surge una pregunta. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? ¿Dónde estamos los responsables de llevar a cabo el plan universal de Dios en la tierra? La promoción del reinado suyo. Es por esa y muchas razones que nosotros como Iglesia Shalom hemos venido desarrollando oportunidades, facilitando recursos en la formación de liderazgo. Porque creemos que en este tiempo se requieren de líderes conforme al corazón de Dios que asuman la misión de Dios. Claro está, la iglesia necesita ser revitalizada. Señor, aviva tu iglesia y regrésanos a tu misión. Y esto es la primera gran razón de cuando Dios dice que este es grande. Una iglesia podría estar sembrada en un lugar y no romper el silencio de Dios en la vida de una comunidad. Y ahora aparece una verdadera voz profética, provocando un verdadero avivamiento. Los avivamientos pueden ser falseados, pueden ser dibujados de una manera espúrea. Hay avivamientos emocionales, pero aquí está Juan el Bautista provocando un verdadero avivamiento en medio de tanta y triste religiosidad. Dice el capítulo 1:15 de Juan: Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Y el verso 23 dice una vez más, rompe el silencio: yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. La grandeza de Juan entonces estaba en que su vida, su mensaje y su ministerio preparaban el corazón del pueblo para que recibieran a Jesucristo. La pregunta que me hago es si ocurre lo mismo conmigo, si ocurre lo mismo con el ministerio que represento. Y lo invito a hacerse la pregunta también. Alguien es llamado grande por Dios cuando no se interpone como un obstáculo para que la gente se acerque a Dios, y más bien es usado como instrumento de bendición para todos, especialmente para los que están lejos de Dios. La voz de Dios hace pasar a alguien de la tristeza a la alegría, de la oscuridad a la luz, del dolor al alivio, de la ignorancia al conocimiento, de la depresión a la esperanza, de la perdición a la salvación y del sueño a estar despierto. Hace muchos años nos visitaba acá en Costa Rica la Universidad Católica de Chile, un equipo de aquel país. Había gran expectativa, era un partido amistoso. Traía varios jugadores de la selección de Chile. Aquel partido nunca se realizó. Iba a jugar contra Saprissa, nunca se hizo. Para los que tienen memoria, ¿qué ocurrió? Tupper, el lateral derecho, personalmente lo admiraba mucho, extraordinario, carrilero, apuesto, de familia de mucho dinero en Chile, una persona de gran éxito de la selección de Chile. Se levantó del desayuno, subió a la azotea del Hotel Colón y desde allí se tiró quitándose la vida. Fue una tragedia, imagínese usted. Como jugué fútbol muchos años, traté de pasar la película. ¿Qué pasó? Que nadie miró esos ojos apagados. ¿Qué pasó en un entrenamiento?
¿Qué pasó en el camerino? ¿Qué pasó en el viaje? Que alguien venía al lado de él. ¿Qué pasó con sus compañeros de habitación? ¿Qué pasó con los que estaban en la mesa a la cena y al desayuno? No hubo quien rompiera el silencio de Dios en la vida de ese hombre. Es una tragedia. Por eso no podemos estar encerrados entre cuatro paredes. No hubo quien rompiera el silencio de Dios en la vida de ese hombre. No se sabe qué pasó. Tenía todo para ser alguien desde una perspectiva humana realizado. Lo segundo que veo en la vida de Juan el Bautista es que fue llamado grande porque la Biblia pareciera indicarnos que la grandeza de alguien viene a partir de que la palabra de Dios llena y guía su vida. Vea cómo lo propone Lucas en el capítulo 3. Este es uno de esos versos que usted y yo lo leemos en modo off, porque cuando nosotros llegamos a las listas de nombres no nos interesan. Salimos corriendo de aquellas genealogías interminables. Vea lo que dice Lucas 3:1. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea, Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanías en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Sabe qué veo en ese verso? Que el Espíritu de Dios anda con su palabra que quema las vidas de las personas y que les da vocación y dirección. Y dijo Dios: ya sé dónde voy a depositar mi palabra. La voy a depositar en los palacios de gobierno, porque esa gente tiene todos los recursos para que mi reino sea pregonado sobre esta tierra. Pero llegó, ahí buscó a Pilato y no había forma de que la palabra de Dios aterrizara en él. Tampoco donde Felipe, tampoco encontró a nadie que pudiera ayudarle al lado de Tiberio César. Nadie, Herodes, no había nadie en el plano político que recibiera la palabra de Dios. Entonces Dios pensó: ya sé, voy a irme al templo religioso, ahí tiene que haber alguien que reciba mi palabra y la desarrolle para extender el reino. Y se fue donde Caifás, se fue donde Anás, pero no encontró a nadie que pudiera recibir su palabra y le quemara la vida y le cambiara la dirección. Así que dice que se fue para el desierto, donde había un tipo vestido con piel de camello, comiendo chapulines y miel. Y allí encontró un corazón dispuesto a que las palabras de Dios llenaran y guiaran su vida, que pudiera enfrentar los conceptos de Dios, bajarlos hasta las tripas y poder hacer que ellos fueran una brújula diaria que guiaran su existencia. Buscó en el poder político, no halló. Buscó en el medio religioso y no halló a nadie. El ministerio de Juan fue definido por la palabra de Dios. Una vez más, en Juan 1:23 dice que extrajo del libro de Isaías: yo soy la voz de alguien que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Respondió con una frase que rescató del libro de Isaías. Tenía una relación dinámica y significativa con la palabra de Dios. Su teología no provenía de una moda, de un libro, de una tradición religiosa. ¿Sabe cuál es la amenaza más grande que se cierne sobre usted y sobre mí como líderes cristianos? Que la voz de Dios no esté retumbando en nuestro corazón a partir de su libro. La amenaza más grande de la iglesia cristiana hoy por hoy es el analfabetismo bíblico.
cualquier persona se para y dice un disparate y la gente dice amén. ¿Por qué? Porque no sabemos. Porque la mayoría no tiene criterio a partir de la estructura que da la Biblia para decir eso que se está diciendo, eso no es, así no es. Porque queremos que otras personas estudien y piensen por nosotros. Juan fue llamado grande porque la palabra de Dios lo llenó y lo guió. Lo definió como ministro, como persona. ¿Se podría decir eso hoy de nosotros? Realmente, cuando anhelamos que nos avive su espíritu y anhelamos ser usados de una manera particular, la primera dirección hacia la que hay que dirigirse es a las palabras de Dios, que nos saturen, que nos llenen, que nos transformen. En tercer lugar, tercera razón por la que veo a Cristo llamando grande a este hombre llamado Juan, es porque el Bautista propuso reacción y cambio. Juan el Bautista no es un periodista que informa. Juan el Bautista se para delante de nosotros en el tiempo y en el espacio y nos desafía, enormemente nos desafía con su modelo de liderazgo y de predicación. Propuso reacción y cambio de Lucas capítulo 3 y a partir del verso 10. Vea este diálogo, qué interesante. Él ha predicado, lo llena la palabra de Dios y habla desde las palabras de Dios y la gente reacciona a su discurso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Juan el Bautista sabía que sus palabras podrían llegar a las emociones, lo cual no necesariamente es malo. Si se queda allí un mensaje en la emoción de alguien, habrá muy poco fruto. Juan el Bautista sabe que su discurso tiene que alcanzar la voluntad. Tiene que desafiar la voluntad de los oyentes. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Y la gente pregunta, ¿qué debo hacer? Le preguntaron, verso 11. Y su respuesta es a una práctica absoluta de misión integral. El que tiene dos camisas tiene que compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer exactamente lo mismo. Esto no hay que espiritualizarlo mucho, porque seguramente en el closet suyo y en el mío hay alguna camisa que seguramente usted y yo no usamos, que decimos que nos la vamos a poner un día. Fíjese que esa camisa alguien la está necesitando. Y empieza con algo tan sencillo como eso. Y hay una que sí usted está usando y que Dios quiere que usted se la dé a alguien también. Esa duele más, pero son ejercicios que requerimos hacer. Y el verso 12 dice que llegan los recaudadores de impuestos. El mensaje de la palabra de Dios está tocando voluntades de cuero, callosas. Está tocando a gente que le había vendido el alma a los romanos. Dice, llegaron para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobres más de lo debido. Así es que hacían ellos su riqueza. Le respondió. Si van a hacer su trabajo, háganlo con honestidad. Entonces viene desde el día a día, desde el pan del día y desde la camisa del día. Luego pasa al oficio que yo tengo y continúa. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Preguntaron unos soldados.
no extorsionen a nadie. Note el público. Hasta un soldado romano estaba ahí y se atreve a levantar la mano y a preguntar: ¿y yo qué hago? No extorsiones a nadie, no hagas denuncias falsas. Esa era su costumbre. Tiene que ver con el uso del poder, con el uso de la autoridad. Confórmate con lo que te pagan. Es Juan el Bautista el que ve venir a las personas que se habían bautizado la semana pasada, que habían venido llorando, pasaron al frente, él los bajó a las aguas, luego se fueron. Pero aquel sacerdote regresó a la misma religiosidad, el recaudador de impuestos regresó al mismo chorizo, el soldado regresó al abuso de poder, la gente regresó al mismo egoísmo. Y ahora Juan el Bautista en 3:19 de Lucas, perdón, en 3:8 les dice algo que es fuerte: produzcan frutos dignos de alguien que se arrepintió. ¿Sabe que el cristianismo tiene otra gran amenaza? Y es que nosotros hemos intentado domesticar a Cristo. Tratar de presentarlo como un Dios que es poco amenazante. Pero Jesús no es así. Jesús es altamente amenazante. Realmente es leer el Nuevo Testamento es amenazante. Hay un verso que me llama la atención, es este. Vea qué extraño verso es. Juan 6:6:6. Vea qué número tan extraño. Dice Juan 6:66. Dice esto: desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Yo me imagino qué haría yo si en algún momento veo a la gente yéndose. Seguramente saltaría: ¡hey! Son mentiras, les voy a hacer una rebajita en las demandas que se están haciendo. Pero lo que Cristo hace es desafiante. Dijo, vuelve a ver a los 12 y les dice: ¿y ustedes también quieren irse? Porque resulta que no está dispuesto a bajar el estándar suyo. Lo sigue manteniendo en su lugar y nos invita a crecer a él, a esforzarnos a él. Por supuesto, mi palabra favorita es la palabra gracia. Creo que así como hay un nombre sobre todo nombre, hay una palabra sobre toda palabra, y es la palabra gracia. Pero también creo que cuando Él habla, es necesario entender que dijo: este es grande. Es que mantuvo el estándar. No es que no hay gracia, es que no la abarató de ninguna manera. En algún momento se dirigió a Herodes y no tuvo problemas para decir: esa relación no te es lícita. Tú no puedes andar con la doña de tu hermano. No puedes hacer eso. Sin arrepentimiento legítimo no hay perdón legítimo. Y sin perdón legítimo no hay restauración legítima. Realmente Juan el Bautista es un personaje de estudio. Creo que, por lo menos para mí, resulta intrigante. Todavía mantengo la pregunta abierta: ¿por qué? ¿Por qué no Moisés es el más grande de los que han nacido de mujer? ¿Por qué? ¿Por qué no fue Abraham? ¿Por qué de él? Y me atrevo a sugerir algunas respuestas. Voy a la siguiente, a la cuarta. La cuarta razón por la que el cielo dijo: este es grande, es porque él era un original. Él no era una copia. Tenía identidad y personalidad propia definida en Dios. Lucas 3:15 dice que había una expectativa sobre él.
Dice, la gente estaba a la expectativa y se preguntaba si Juan sería el Cristo. Eso es solo para mencionar algo que nosotros sabemos. Hay una expectativa sobre él enorme. Y ahora vea en 1:19 de Juan. Leo otra vez con algún detenimiento. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Déjelo allí un momento. La identidad suya pareciera que inicia, y la mía también, cuando yo sé en primer lugar quién no soy. ¿Qué es lo que yo no soy? Porque tengo todo el derecho a admirar y a respetar ministros y ministerios. Pero es una tragedia cuando alguien termina siendo una triste copia de otra persona. Y la tragedia más grande no es con usted nada más, es que la pieza del rompecabezas que Dios te dio a ti, por tratar de ser alguien más, no logro proponer lo que Dios me dio a mí y ponerlo sobre la mesa de la multiforme gracia de Dios en el reino de los cielos, que te dio una pieza que la iglesia y la sociedad necesita. Y nos la perdemos porque quiero recortar mi pieza para que se parezca a la de otra persona. Usted es usted. Es incomparable, es maravilloso, es alguien insustituible, es una persona a quien Dios le dio un rol dentro de esta sinfónica que es la iglesia. Y cuando Dios te dijo, usted es el del bombo, el que está allá al fondo, y que lo único que tiene que hacer es una vez en toda la pieza hacer ¡boom! Si eso es lo que le tocó hacer, hágalo. Porque si usted no lo hace, la sinfónica va a tener una gran pérdida. Sea usted mismo. ¿Sabe cuál es la tragedia? Que a veces creamos iglesias y ministerios pingüinescos. Yo no puedo distinguir entre un pingüino y otro. No puedo, los veo, todos son iguales, caminan igual, van para el mismo lado y hacen igual. No puedo. Pero en el reino de Dios, usted fue diseñado. Mire, no sé cuál es su historia. Sé que pueden haber relaciones ilícitas. Lo que sé también es que lo que no existe son personas ilícitas. Yo soy hijo de una chiquilla adolescente soltera. Pero yo sé que yo no soy producto de un calentonazo de un par de huilas hace 51 años. 52 casi. Sino que yo agarro lo que dice Jeremías 1 y eso es mío. Antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá, yo te conocí. Yo te amé, te tejí en el vientre de tu mamá. No le creas ni a Cinia ni a Ricardo. Yo fui el que te puse el nombre. Y el día que naciste, eras un regalo para esta sociedad. Eras, dice a Jeremías, un profeta a las naciones, un don del cielo para esta sociedad que necesita a hombres como usted y como yo. Así que no tengo derecho de salir del vientre de mi mamá y tratar de adoptar la personalidad de otra persona. Lo que tengo el derecho es de tratar de ser el mejor yo que yo puedo ser, porque la sociedad en la que vivo lo necesita. Lo necesita a usted y a mí, a nadie más. Usted no tiene que ser otra persona. Y esto es lo que me gusta de Juan. Mire,
Mire, es impresionante. Las modas arrastran. Entonces como se llenan las iglesias porque la gente se va para la espalda, y entonces si no se caen los empujo, pero algo tiene que pasar, porque creemos que es ahí. Jesús fue tan original, maravillosamente original. Me impresionan algunos de sus métodos que siempre tenían razón de ser. ¿Recuerda una persona que tenía problemas con la vista? Nunca he visto a un ministro haciendo eso. Pero lo que Jesús hizo fue esto. Eso hizo Jesús. Y la señora se escalofrían todas. Eso fue lo que hizo. Y agarró barro y lo batió. Tierra con saliva. A mí me gustaría que usted pasara un día en un llamado, cerrara los ojos y está el piano atrás, y la persona que va a orar por usted no le pone la mano en la frente, sino que usted lo oye hacer así. Me encantaría saber. Le aseguro que usted abre sus ojos. Porque ¿qué es eso? Pero Jesús hace barro y le unta al hombre. No se valdría que alguien haga lo mismo porque sí, porque ahí hay un mensaje. Jesús está diciendo en aquel momento: ¿quién soy yo? Quiero que estos que estén aquí sepan quién soy yo. Es un telegrama codificado. Solo alguien que sepa cómo fue creado el primer ser humano de la tierra. Seguramente aquel hombre no tenía ojos. Y aquí está Jesús agarrando. Está diciéndoles: no solo lo voy a sanar. Quien está al frente de ustedes es el creador de Génesis, el creador de la raza humana. Pero nosotros hacemos cosas porque otro las está haciendo, sin intención alguna de seguir lo que Dios, la forma en que Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Y voy a mi último punto. Seguramente el más importante. Fue llamado grande porque su discurso señalaba estrictamente a Jesús. Su discurso señalaba a Jesús. Dice Juan 1:29. Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Juan el Bautista el que dice: ¿saben cuál es mi trabajo? Menguar para que él pueda crecer. Los ministerios de hoy pareciera que no conocemos, no entendemos esta definición de grandeza cuando es dicha de arriba. Pareciera que hoy grandeza es que yo crezca en perjuicio del centrismo de Cristo en el ministerio, lo cual es una tragedia, porque es la antesala a la religiosidad evangélica, a la idolatría evangélica. Los muñecos evangélicos son más peligrosos que los católicos, porque los muñecos evangélicos hablan, crecen. No es como el Salmo 15 que dice que tienen ojos pero no ven, pies pero no caminan. Los muñecos evangélicos y muñecas tienen ojos y sí ven, tienen manos, tocan. Son muy peligrosos y cada uno de nosotros estamos expuestos a eso. Así que ahí dijo, ahí está el Cordero de Dios. Eso es lo que dice Juan. No señaló una iglesia, no señaló a Pedro, no señaló un sistema, no se señaló a sí mismo. Juan fue llamado grande por el cielo debido a que preparó el camino para que las tristes personas de este mundo solitario que no tienen voz de Dios estuviesen listos para conocer al sol de justicia. Allí está Cristo, no hay nada mejor. Por favor, no se conformen con menos.
es lo único que necesitas. Concluyo. Yo provengo de una familia muy acomodada, pero no porque tuviéramos dinero, sino porque éramos 8 y vivíamos en un solo cuarto. Entonces mi abuela nos acomodaba. Era una cosa extraordinaria lo que tenía que hacer Hermelinda para que todos quedáramos en ese cuarto. Mi bisabuela Juana, mi abuela Hermelinda, mi mamá Cinia, mi papá Ricardo, 4 hermanos, 3 mujeres y yo. En un patio de vecindad donde habían 8 cuartos más, con 8 familias numerosas todas. Un servicio sanitario para las 8 familias. Una pobreza extrema, muy grande, muchas necesidades. El alcoholismo de mi papá, la codependencia de mi mamá, muchos problemas. Me acuerdo que un día, siendo un niño, estaba en el baño. Era un milagro realmente poder encontrar espacio. La mayoría de la gente orinaba en vasenillas durante la noche y llegaban a botar el orín en las mañanas. Yo estaba en la mañana ahí en el baño como cualquier ser humano, cualquier terrícola, y una de las señoras del vecindario, del patio de vecindad, agarra la puerta y la fuerza. Lo único que me separaba del exterior era un picaporte maltrecho. Cuando ella sacude la puerta, el picaporte cede y ella abre la puerta y lanza los orines sin fijarse. Era un niño muy, muy pequeño, tendría unos 8 años. De un momento a otro estoy bañado en orines. Es una de las cosas que marcó mi vida como ser humano, profundamente, porque tuve un pico de 3 sensaciones. La primera fue asco, estaba asqueado a punto de devolverme. Lo segundo fue vergüenza, porque ella a grandes risotadas gritaba en el patio: bañé a Ricky en orines. La gente salía de sus cuartos, se reían, no puede ser. Yo lo único que hice fue jalar la puerta y me quedé ahí, era inmóvil. La otra sensación que tuve fue cólera. Creo que pocas veces en mi vida esa sensación máxima de odio, de furia, podría haber hecho cualquier cosa en un momento así. Y aparece mi abuela, una figura extraordinaria. El día de ayer hubiese cumplido 100 años, Hermelinda. Mi abuela, una figura maravillosa para mí, mi mamá también. Y ella me decía con un cariño especial: Ricky, salga. Yo no hablaba, no podía salir, tenía vergüenza. Sal, mi amor, sal. Después de mucho ruego, salí. No podía hablar. Estoy asqueado, enojado y avergonzado. Ella me subió a la pila donde se lavaba ropa y con un jabón azul empezó a limpiarme. Empezó a bañarme, a acariciarme, a decirme cosas. Yo no podía salir. Mi abuela logró limpiarme todo, quitarme aquel olor horrible de encima. Ella lo logró. Lo que no logró fue tocar mi corazón en la parte que quedó dañada y lastimada. Fue muchos años después, cuando tenía 21 años, que en un grupo carismático católico, allí con la vida hecha pedazos, Cristo llegó donde mi abuela no pudo llegar. Y me limpió el corazón, el alma. Por esa razón, cuando estoy
en una posición como esta, mi discurso no es vida abundante, la iglesia que pastoreo. Mi discurso no es nadie, ni mis héroes de la fe como Alberto o como Roy. Mi discurso, mucho menos puedo ser yo. Mi discurso es Cristo, porque Él llegó donde nadie pudo llegar. Así que trato de señalarlo a Él y de contarle a la gente que no hay nada mejor, que no hay nadie más grande, y poder romper el silencio de Dios en la vida de una persona. ¿Sabe qué dijo Beethoven? Dijo: si vas a romper el silencio, que solo sea para mejorarlo. Solo Cristo es el centro de nuestro discurso. Póngase de pie un minuto y termino con una oración, por favor. Señor, quiero darte gracias. Gracias por el esfuerzo de mis hermanos y hermanas de estar en este sitio, correr desde sus trabajos, casas y responsabilidades. Quiero darte gracias también por las personas que prepararon esta sala para nosotros. Gracias por quienes han corrido con materiales. Gracias. Gracias, Señor, porque realmente ha sido bueno. Permite ahora que, así como dice tu palabra, el caballo se alista para el día de la batalla, pero el que da victorias es el Señor. Vengo a rogarte, Padre, permite que valga la pena estar en este sitio. Primero porque tú estás aquí, porque venimos a proponer nuestro corazón para que tú encuentres un lugar donde depositar tu palabra y tu llamado.